Los sistemas de la gestión de la calidad se han convertido en un arma para mejorar la competitividad de las empresas. Inspenet.com, a través de la sección e-learning, quiere invitarte a una masterclass el día martes 13 de septiembre a las 6 p.m. hora Colombia, para que conozcas sobre nuestro programa avanzado de implementación del sistema de la gestión de la calidad ISO 9001-2015. No lo olvides, septiembre 13, 6 p.m. hora Bogotá. Te esperamos en inspenet.com. Hola a todos, mi nombre es Emilio Trejo, bienvenidos a su programa R&M, Reliability and Maintenance, de la señal de inspenet.com, Inspenet TV, donde ustedes conseguirán información muy valiosa. Los invito para que se suscriban y envíen estos videos a las personas, a sus colegas, invitándolos a que se suscriban en la página inspenet.com, donde tenemos muchísima información muy importante del área de confiabilidad y mantenimiento. Hoy nos complace mucho tener acá a María Teresa Romero, que es una especialista de confiabilidad, ingeniero de confiabilidad, que ya tuvimos una vez en el programa, y bueno, nos encanta tenerte por acá nuevamente, María Teresa. Muchas gracias, Emilio. Muy complacida de estar aquí de nuevo con ustedes. Excelente. María Teresa, hoy, bueno, hemos querido tocar un tema contigo que sabemos que estás impartiendo un webinario en estos momentos sobre este tema. Queremos hablar contigo de análisis de criticidad, que es un tema muy importante como primer diagnóstico que tienen las empresas para saber cuáles son sus equipos más críticos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿quién mejor que tú, que has dado inclusive conferencias de este tema, para que nos hables de este importante metodología de confiabilidad, que es una metodología de inicio, pues, de la confiabilidad en cualquier empresa? Pero bueno, podemos empezar por la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué es un análisis de criticidad? ¿Qué objetivos persigue un análisis de criticidad? Bien, bueno, el análisis de criticidad básicamente consiste en un análisis de riesgo semi-cuantitativo, cuyo objetivo principal es evaluar la afectación de un activo en cuanto a los ítems o los rubros que la empresa desee evaluar el impacto, ¿no? Hablamos generalmente de cómo impacta seguridad, higiene y ambiente, cómo impacta la calidad del producto, cómo impacta el proceso como tal, es decir, si el equipo llega a fallar o llegase a fallar, cómo afecta la producción del sistema en el cual está involucrado. Y pues cualquier otro rubro que se quiera evaluar, ya eso pues es decisión de la empresa, la finalidad. Entonces, al final de ejecutar este tipo de análisis, que generalmente los conocemos porque se representan con matrices de riesgo semicuantitativo, que generalmente representadas por 5 colores, las vemos muchos por ahí en internet. Está el rojo, que representa los equipos o los activos muy críticos, el naranja, que representa los altamente críticos, el verde, que representa los más bajos o muy poco críticos, y el amarillo, que representa los niveles intermedios. Generalmente son de 5x5, así se diseñan, pero bueno, cada empresa obviamente tiene que diseñar su matriz de riesgo para evaluar y jerarquizar los activos, que es el objetivo principal, ¿no?, de este análisis. Tener una jerarquización de todos los activos que tengamos involucrados en una planta de producción, de manera que nos facilite la toma de decisiones, ¿no? Tanto, por ejemplo, qué mantenimientos debo aplicar, con qué frecuencia, cuáles activos debo tener más cuidados, ¿ok? Cuáles inversiones son más rentables, en qué activos entonces debo invertir más dinero porque son más impactantes a mi proceso, etcétera, ¿no? Entonces nos permite mejorar esa toma de decisiones en cuanto a inversiones o acciones a ejecutar a futuro.
Perfecto, entonces hablabas de el impacto. Entonces ese impacto en la matriz está entonces enfrentado con la probabilidad de falla, ¿no? La probabilidad de falla de que se dé ese impacto que tú esperas en ese equipo, ¿no? Y de esa forma tienes entonces dibujado tu equipo particular dentro de una matriz. Sí, Eso es así, ¿no? correcto, porque el riesgo como concepto, como definición, es la probabilidad de que ocurra un evento obviamente no deseado, algo que no queremos que ocurra, por multiplicado matemáticamente por las consecuencias de este evento, ¿no? Y por eso hablamos de consecuencias a todos los niveles, no solamente a nivel del proceso o cómo me afecta la producción, también podemos tener consecuencias en seguridad o consecuencias en calidad, por ejemplo, de productos no conformes o cómo afecta el mercado. Y podemos tener también consecuencias ambientales, ¿no? Hay muchos rubros allí y pues ya cada organización debe definir qué rubros pues les interesa evaluar, ¿no? Desde el punto de vista del impacto. Entonces, obviamente estas matrices de criticidad están construidas generalmente en el eje horizontal, representadas por la probabilidad de que ocurra ese evento no deseado, y en el eje Y, la consecuencia de que este evento ocurra, evaluado desde las distintas aristas, ¿no? Ese es como generalmente vemos representadas las matrices de criticidad. Y otro aspecto importante es que generalmente estos impactos se miden en términos semi-cuantitativos, ¿no? No es cuantitativo, pero tampoco cualitativo, son rubros. Cada definición del eje, pues son rubros de valores, ¿no? Digámoslo así, que se evalúan. Por eso se llama semi-cuantitativo. Perfecto, entonces como el objetivo es llegar a esa matriz de riesgo, ¿verdad? Matriz de criticidad, tener cada uno de nuestros equipos situados en esa criticidad y poder hacer algo con los equipos muy críticos y tener una idea entonces de cuáles son esos equipos. Ahora, ¿cuál sería el paso a paso para llegar allá? ¿Cómo una empresa va a hacer un análisis de criticidad de sus equipos? ¿Cómo se organiza y cómo hace la metodología? ¿Cómo se aplica? Sí, bueno, mira, en primer lugar, hay que escoger un grupo de trabajo que se va a encargar de un equipo de trabajo que se va a encargar de ejecutar o diseñar el análisis, ¿no? Estas personas pues deben tener conocimiento en todo lo que es confiabilidad y mantenimiento, ¿no? Lo que es análisis de riesgo, gestión de activos, pues al menos un conocimiento bastante profundo de cuáles son los métodos existentes, porque obviamente existen varios métodos para ejecutar un análisis de criticidad. Este equipo de trabajo, entonces, el primer paso que debe tomar es conocer cuáles son los métodos que hay, existen, y entonces, posteriormente, tomar la decisión cuál es el método que más se adecua a su proceso o a su contexto operacional. Vemos, por ejemplo, que en el mercado está el método de los puntos, está el método que sugiere Siliberti en sus publicaciones, que las podemos encontrar en internet, está la NORSOC Z008, etcétera, ¿no? Entonces, el primer paso realmente es investigar y decidir cuál es ese método que mejor se adecua a mi proceso o a mi contexto operativo. Una vez que decidamos eso, pues el siguiente paso es construir la matriz de criticidad. La matriz de criticidad, según el método que escojamos, tiene diferentes aristas. Entonces, una vez que ya decidimos el método a aplicar, decidimos cómo vamos a diseñar la matriz, tenemos que involucrar entonces ahí a personal de higiene y seguridad de ambiente, involucrar a personal de calidad, involucrar al personal de mantenimiento y operaciones de los activos, etcétera, para poder saber cuáles son esos rubros o esas consecuencias y esas probabilidades de que ocurran las cosas, ¿no? No estamos hablando que es el mismo impacto, por ejemplo, lo pongo así, un ejemplo muy sencillo, un equipo muy conocido, un compresor de aire, a lo mejor no tiene el mismo efecto dentro de una industria petrolera que dentro de una industria de manufactura, que dentro de una industria de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a tocar
qué es para mí como organización alto impacto y qué es para mí como organización bajo impacto, ¿ok? Y debemos tocar todas esas equipos de trabajo de las diferentes áreas, tanto calidad, seguridad, higiene, ambiente, operaciones, mantenimiento, etc. Para poder entonces diseñar esa matriz en sus diferentes rubros. Una vez que ya hemos diseñado la matriz, entonces ya ahí sí procedemos teniendo claro cuáles son los criterios de evaluación. Procedemos entonces a recolectar y a definir el alcance, ¿no? Porque eso es otro tema. Una vez que ya definimos la matriz, ok, ahora vamos a definir cuál es el alcance de mi estudio. ¿Cuáles son los sistemas de mi organización, de mi sistema productivo que me impactan realmente en estos diferentes campos que hemos mencionado? Una vez que ya definimos el alcance y decimos cuáles son esos equipos que vamos a incluir o esos sistemas, levantamos la información y debemos construir una base de datos robusta donde tengamos toda la información acerca de las probabilidades de que ocurran eventos y cuáles son las consecuencias o podrían ser las consecuencias de que ocurran esos eventos, para poder evaluar cada activo dentro de la matriz de criticidad. Entonces, debemos construir esa base de datos con toda la información que tengamos disponible. Generalmente, esa información la podemos tener en fuentes de un CMMS para aquellas empresas que lo tienen. Para las que no lo tienen, los podemos tener en Excel o entrevistas con el personal, etcétera, ¿no? Hay diferentes maneras de extraer la información. Todo depende de cómo la organización lo tenga definido, su recolección de información. Y una vez pues ya construida esta base de datos, se procede a la evaluación, teniendo toda la información de cada activo que seleccionamos como que debería ser evaluado dentro del alcance de este análisis. Una vez construida la base de datos, procedemos a evaluar cada activo, ¿no? Y entonces allí tendremos ya al final, una vez evaluado, la lista de jerarquización de todos nuestros equipos, cuáles quedaron en rojo, por ejemplo, porque son muy altamente críticos, o por el contrario, cuáles me quedaron en verde porque no me impactan mi proceso, ¿no? En general. Entonces, más o menos ese es el esquema de los pasos a seguir para ejecutar un análisis de criticidad. Entonces, María Teresa, quiere decir que un indicador clave en este caso para la probabilidad de falla sería el tiempo promedio entre falla de los equipos, ¿no? Correcto. Sí, cuando vas a evaluar el impacto en el proceso, o sea, en el sistema productivo, es importante tomar en cuenta cada cuánto tiempo en promedio el equipo está fallando, y ahí es donde entra el tiempo promedio para la falla. También tiene relevancia el tiempo promedio para reparar como indicador, porque ese te va a dar una sugerencia o mejor dicho, a guiarte en cuánto tiempo en promedio está durando ese impacto, ¿no? Qué cantidad de horas una vez que el activo falla, o minutos, ¿no? Depende del tipo de activo. Hay activos que solo duran minutos e impactan muchísimo, como hay activos que duran horas y no impactan mucho, todo es relativo, ¿no? Pero sí te va a dar una idea el tiempo promedio para reparar de cuánto tiempo está durando ese impacto. Y con ese tiempo ya tú puedes saber cuántas horas de producción estás perdiendo, etcétera, ¿no? Excelente. María Teresa, una pregunta. ¿De qué depende el éxito de un análisis de criticidad? O sea, ¿qué diferencia un análisis exitoso de uno que no te da el resultado que se está esperando? Por ejemplo, se me ocurre mencionar que si se hace en equipo o si hace de forma individual, si participan todas las personas que tienen que estar, realmente esperarías un resultado mejor. ¿Qué factores pudiéramos decir que impactan más en el éxito? Sí, mira, en primera instancia, que la persona que va a conducir o a dirigir el análisis tiene que ser conocedor de las metodologías, ¿no? Porque si la persona de inicio que lo va a conducir no conoce, pues no va a ser un análisis robusto, ¿no? Hay que estar muy claro en el método que se va a ejecutar, cómo diseñar la matriz de criticidad, obviamente, y cómo jerarquizar los equipos. Y si esa persona o el encargado está en conocimientos realmente bastante fuertes sobre esta área, va a ser mucho más fácil. El segundo lugar es que la persona encargada debe armar un equipo de trabajo, como bien mencionaste, multidisciplinario, ¿no?
como les comentaba, tenemos que involucrar a, no solamente es el personal de operación y mantenimiento, que es la visión que muchos tienen, ¿no? No, también tengo que involucrar al personal de ambiente, porque yo tengo que saber cómo me afecta esa falla de mi equipo al ambiente, si contamina, si no contamina, si me van a multar, etcétera. Tengo que saber cómo me afecta en la calidad del producto, si estamos hablando de manufactura, por ejemplo, si ese equipo falla. También tengo que saber cómo me afecta la seguridad, si ahí va a haber algún personal que pueda incurrir en una herida o en una lesión, o incluso llegar a matar a alguna persona si ese equipo falla. ¿Ok? Entonces, debemos involucrar a todas las áreas realmente y formar un equipo de trabajo robusto, ¿no? Eso implica que tenemos que involucrar a personal de ambiente, personal de calidad, personal de seguridad, personal de operación, personal de mantenimiento. Si no medimos todas estas aristas, el análisis no va a ser global, ¿no? O completo. O sea, no nos vamos a ir solamente por ejemplo, como he visto en muchos casos que la gente, me voy por el tiempo promedio para la falla, el tiempo promedio para reparar y solamente evalúa el proceso. Pero resulta que, como bien saben, tenemos equipos estáticos que a lo mejor el proceso generalmente no me lo impactan, pero cuando ocurre un accidente es un impacto bastante fuerte a la organización, ¿no? Desde el punto de vista económico, que puede ocasionar explosiones, que implican pérdidas de activos, además de que puede provocar pérdidas humanas, ¿no? Entonces, si no involucramos a todas estas áreas, pues el análisis no va a estar realmente completo, ¿no? Y otro punto muy importante, y yo para nombrar un tercer punto, es tener el apoyo de la gerencia, ¿no? O sea, de que la gerencia logre que todo este trabajo sea en equipo y podamos tener toda la información disponible. A veces podemos encontrar más bien trabas o inconvenientes en el caso de que no tengamos la información disponible en sistemas de CMMS o no tengamos información disponible en Excel, tengamos que recurrir a la opinión de expertos, etcétera. Esa es la parte que puede complicar un poco el análisis, ¿no? El encontrar la información que realmente requerimos para hacerlo. Pero esos puntos, yo te diría que esos tres puntos son esenciales, ¿no? Primero, que la persona o el que dirige el análisis sea conocedor de la metodología. Segundo, que se forme un equipo de trabajo multidisciplinario donde involucremos todas las diferentes áreas para el diseño del análisis. Y en tercer lugar, pues también tener el apoyo gerencial que nos ayude a fortalecer o impulse la realización de esos análisis. Un aspecto importante también, María Teresa, es que cuando se hace en equipo, las personas están, todas esas personas que estuvieron involucradas están seguras que esa es la criticidad de cada uno de los equipos, porque ellos participaron. Entonces, está el hombre de ambiente, está consciente, el hombre de mantenimiento, el de operación, todos están conscientes que la criticidad resultante es realmente la criticidad del equipo, y eso es muy importante en la toma de decisiones en equipo, ¿no? Casualmente mencionaste lo que te iba a preguntar de seguida, que tan importante era el apoyo de la gerencia, ¿verdad? Porque al igual que todas las metodologías de confiabilidad, es fundamental tener el apoyo de la dirección de la empresa para que los proyectos se lleven a cabo en forma exitosa, porque si no hay un lineamiento claro, vamos a tener algunos análisis aislados, si se quiere, pero no está metido en la cultura de la empresa hacer este tipo de análisis, y no se llega por lo general muy lejos, ¿no? ¿Eso sería tu opinión respecto a esto? Sí, fíjate que es tan importante este apoyo de la gerencia, porque si el conglomerado o el conjunto de personas que van a estar involucradas no entiende o no está consciente de cuál es la relevancia, la importancia y para qué estamos haciendo este tipo de análisis, obviamente viniendo desde un lineamiento gerencial de arriba, pues la colaboración va a ser poca, ¿no? Y mucha de la información se ubica a la final con ayuda de opinión de expertos, porque muchas veces no tenemos información ni en papel, ni en Excel, ni en los sistemas de gestión de mantenimiento. Muchas veces las tenemos que conseguir con la opinión de los expertos o con el histórico que ellos tienen, ¿no? En sus archivos personales. A lo mejor, te pongo un ejemplo, tú vas con el personal de
seguridad, ¿no? Y el personal de seguridad, a lo mejor todos esos accidentes que han ocurrido o incidentes que han ocurrido lo tiene en su computador donde trabaja, lo tiene en Excel o lo tiene quizás en notas, depende del tamaño de la empresa y de la organización también. Pero obviamente, si no hay ese compromiso desde arriba que se transmita al equipo de trabajo, no va a haber esa colaboración y no se van a lograr obtener los resultados reales. Eso sí es muy relevante, ¿no? En la medida que la persona involucrada en el equipo de trabajo nos proporcione la información real, el resultado va a ser real, ¿ok? Y voy a tener realmente una jerarquización de mis activos en mi sistema productivo. Entonces, sí es muy importante ese compromiso de la gerencia y que se transmita hacia todos los niveles el por qué y para qué estamos haciendo este tipo de análisis, cuál es la relevancia de hacerlo de la manera adecuada. Perfecto, María Teresa. Nos interesa conocer también el análisis RAM, ¿verdad? Que lo hemos tratado en este programa. Es un análisis que te da también un nivel de criticidad, ¿verdad? O impacto en la no disponibilidad de los equipos. Se convierte más o menos en una jerarquización de criticidad de los equipos. En dado caso, ¿cuándo se usa un análisis de criticidad y cuándo se utiliza un análisis RAM? ¿Cuáles son las diferencias? Sí, mira, básicamente vamos a hablar primero de qué hace cada uno individualmente. El análisis de criticidad, como ya lo comentamos, es un análisis de riesgo semi-cuantitativo que ubica cada activo, ojo, según su impacto individual, ¿ok? Cómo a este activo al fallar o al perder su funcionalidad o al ocurrir un evento no deseado, impacta ambiente, calidad, proceso, etcétera, pero viéndolo a él como único elemento, ¿sí? ¿Ok? Con respecto al análisis RAM, el análisis RAM, por ser un análisis donde involucramos un análisis de sistema y de interacción entre equipos, analiza todo cómo está configurado todo un sistema, cómo interactúa un equipo con otro, cómo se respaldan, etcétera. Esa lista jerarquizada que obtenemos al final de un análisis RAM toma en cuenta todas esas interacciones que tiene el equipo dentro del sistema en el que funciona, que no lo hace un análisis de criticidad, ¿ok? Esa es como que esa gran diferencia en las dos metodologías. Por lo tanto, yo podría decir desde mi experiencia que la lista jerarquizada de un análisis RAM es más precisa y más exacta que la lista de jerarquización de un análisis de criticidad, ¿ok? Ahora, viene la contraparte, ¿por qué hacer uno o por qué hacer otro? O cómo decidir cuál hacer. Entonces, siendo que el análisis RAM puede ser más completo y más exacto, también va a llevar más tiempo. ¿Por qué? Porque necesita mucho mayor análisis, mucho mayor estudio que el análisis de criticidad. ¿Ok? Entonces, con el análisis de criticidad podemos obtener un resultado mucho más rápido. Inclusive, no necesitamos llegar hasta nivel de componentes. A veces yo lo he aplicado solamente a nivel de equipo principal. Si tú quieres inclusive evaluar entre varias plantas, lo puedes hacer también con un análisis de criticidad, ¿ok? Comparativamente unas con otras. La ventaja es esa, que el análisis de criticidad requiere mucho menos recursos, es más rápido, más ágil que un análisis RAM, necesita mayor preparación, necesita un programa de simulación donde puedas hacer el modelo de diagramas de bloque de disponibilidad y analizar pues, todos los escenarios que puedas tener allí de interacciones en los equipos. Entonces es un análisis mucho más complejo. Generalmente cuando yo hablo con personas del área, yo les digo, es decisión de la empresa, ¿no? Si vas a hacer un análisis RAM o vas a hacer un análisis de criticidad, tienen estas ventajas y estas desventajas que les estoy mencionando. El análisis RAM conlleva más tiempo, más análisis, pero sí es un poco más preciso que el análisis de criticidad. Sin embargo, pues la mayoría de las empresas, como necesitamos al menos jerarquizar los activos para la toma de decisiones, se inicia con un análisis de criticidad, que posteriormente lo puedes afinar con un análisis RAM, ¿no? Ya cuando estés más involucrado, conozcas más la metodología, tienes mayor información porque es precisamente parte de la información que necesitas para el análisis RAM también es la que requieres para criticidad.
Entonces, cuando ya tú tienes el análisis de criticidad hecho, eso te va a ayudar a apalancar el análisis RAM, porque parte de esa información la vas a utilizar allá. Pero sí, por supuesto, el análisis RAM es mucho más complejo y toma más tiempo. Entonces, y como toma más tiempo y es más complejo, también requiere más recursos, ¿no? Entonces, todo ese panorama, pues la empresa debe decidir en líneas generales cuál le conviene más según el objetivo que tengan al momento. Hay empresas que simplemente quieren un análisis rápido para tomar decisiones, ¿no? Entonces se van por un análisis de criticidad. Sí, perfecto. Además que el análisis RAM necesita un software que por lo general es muy costoso, necesita una consultora que te busque toda la información, te incluya data genérica inclusive. Y bueno, se va complicando las cosas, ¿no? Y el análisis RAM es totalmente cuantitativo. Esa es la diferencia entre el semi-cuantitativo del análisis de criticidad. Excelente, María Teresa. Cuéntanos, por favor, que siempre nos gusta rematar con esta pregunta, un caso de éxito que hayas tenido en la aplicación de la metodología de análisis de criticidad en tu experiencia propia. Bueno, mira, de los análisis que hemos realizado, bueno, he estado en varios análisis en varias organizaciones, pero uno reciente que estuve fue muy interesante porque nunca lo habían realizado. De hecho, partimos de cero, ¿no? Desde diseñar la matriz, etcétera, ¿no? Aplicar cuál metodología vamos a aplicar, diseñar la matriz de criticidad, ejecutar todo el análisis. Para nosotros fue muy interesante porque pasamos por todas las etapas como les describí anteriormente. O sea, primero definimos qué método, ok, nos vamos por este método. Luego definimos cuál es la matriz de criticidad y ahí es donde empezamos a trabajar en equipo con las diferentes áreas para diseñar, pues, qué es altamente crítico en seguridad, en ambiente, calidad, en procesos, etcétera, ¿no? Inclusive se evaluó también la parte del impacto financiero del activo, ¿no? Como desde el punto de vista de gasto de mantenimiento. Y pues una vez que se jerarquizó, nos hacíamos la pregunta, ok, aquí tengo mi lista de activos, ahora ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió diseñar un plan genérico de criticidad o de acción, digamos, para los equipos según su criticidad, ¿no? Entonces, allí fue interesante, esto nunca lo había hecho en los análisis anteriores, fue como hacer una plantilla de trabajo donde tú decías, ok, si me impacta el activo en seguridad y es muy alto, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer como organización para, bien sea disminuir ese riesgo, que a veces lo podemos hacer, a veces no, o mitigar las consecuencias cuando el evento me ocurra? Entonces de ahí empezamos a disparar una serie de acciones según cada rubro que evaluamos, ¿no? Para seguridad, para calidad, para procesos, para ambiente. Y una vez que establecimos un plan general o genérico, nos fuimos ya con la lupa, digámoslo así, a cada activo, ¿no? Entonces dijimos, ok, ahora bien, vamos a tomar del análisis que realizamos, cada activo, vamos a tomar las recomendaciones del plan y ahora sí lo vamos a adecuar a cada activo. Y pues una vez que realizamos este plan, dijimos, obviamente toda empresa o toda organización empieza siempre por sus activos más críticos. Entonces empezamos por los activos que su criticidad quedó en color rojo, ¿ok? Porque son los que más me impactan. Entonces allí, bueno, vamos a trabajar este año con los equipos que nos quedaron en color rojo, ¿ok? Y con base a estos equipos establecimos un plan de trabajo. ¿Qué acciones debemos ejecutar para mitigar el riesgo o las consecuencias de los eventos? Y una vez que terminamos ese año, al siguiente año hicimos una comparativa, volvimos a recalcular la criticidad, porque esa es otra recomendación, ¿no? Cada año deberíamos estar recalculando la criticidad porque los equipos, como todos sabemos, por su vida útil se van desgastando, van entrando otros modos de fallas que antes no tenían, etcétera, ¿no? Aparte que pueden haber cambios en los contextos operacionales o incluso activos nuevos que no los evaluaste porque no existían en aquel momento, etcétera. Entonces, una vez que reevaluamos esa criticidad el siguiente año, nos permitía tener una medición del proceso de mejora. Entonces, se supone que si yo estoy trabajando en ese activo y su plan de trabajo al pasar el año, tendría que volver a evaluar el riesgo y ver cómo está.
¿no? Si bajó o aumentó o está igual, ¿ok? Y podías ir midiendo tu plan de mejora. Allí obviamente hay que tener cuidado porque no todos los activos van a bajar de nivel de criticidad, porque hay activos que son altamente críticos por su naturaleza. Por ejemplo, podemos hablar de un compresor que tengamos de amoníaco, que es un gas letal. Ese compresor no va a bajar su criticidad por más que tú le hagas muchas actividades, ¿no? Allí lo que te toca hacer más bien son planes de mitigación o estar preparados ante un evento no deseado. Sin embargo, él por su naturaleza tú no vas a poder reducir su criticidad. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de revisiones, porque obviamente van a haber activos que por su naturaleza tú no vas a poder cambiarlos del nivel en que están, pero sí tienes que revisar que hiciste las acciones necesarias para mitigar sus consecuencias. Entonces, ese fue un caso bastante interesante porque nos permitió hacer ese seguimiento por varios años y ver cómo íbamos trabajando el disminuir esos riesgos que teníamos dentro de la organización. Perfecto, y me imagino que la gerencia quedó muy complacida con ese trabajo y es una forma de medir el éxito de este análisis, ¿no? Que les permitió la toma de decisiones, que es lo que se quiere con este tipo de metodologías para poder mejorar finalmente la confiabilidad de esos equipos, ¿no? Porque en la mayoría de los casos no te interesa que un equipo quede en un nivel de muy alta criticidad, tú lo quieres traer a un nivel de criticidad menor y bueno, vas a hacer todo lo posible por lograr esa disminución. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias, muy interesante el programa y lo que nos acabas de informar de análisis y criticidad, una metodología que sin duda es de suma importancia para hacer un diagnóstico, un análisis de la situación actual de los equipos de una instalación, ¿verdad? Que me permita entonces priorizar, ¿verdad? Dónde debo aplicar otras metodologías como RCM, por ejemplo, o RCA, o aplicar mi presupuesto o la capacitación del personal alrededor de esos equipos. Puedo tomar esas decisiones porque ya tengo ese análisis de criticidad hecho, ¿no? Muchísimas gracias, María Teresa, por tu tiempo y tu interesante información. Por nada, Emilio, fue un placer compartir de nuevo conocimientos con ustedes. Gracias. Bueno, el placer es nuestro. Bueno, y nos despedimos invitándolos siempre a que se suscriban en la página de inspenet.com, donde tenemos muchísima información de textos, foros, artículos, entrevistas de muchos tipos y siempre buscando que ustedes se beneficien de este tipo de información. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa de R&M, Reliability and Maintenance. Hasta luego. Cuando estamos en el proceso de implantación de la norma ISO 9001, seguramente nos preguntamos cuáles son los elementos claves a considerar en la implantación de un sistema de gestión de la calidad. ¿Cómo orientar a un enfoque a procesos la gestión de mi organización? ¿Cómo abordar el análisis del contexto organizacional? ¿Cuáles son los aspectos que debo tener en cuenta para gestionar los riesgos y oportunidades que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad? En muy pocos días estaremos respondiendo a estas y otras inquietudes en nuestra Masterclass. Soy Juan Lugo Marín, director de e-learning de Inspenet.